Estamos conectados telefónicamente con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Defensor, muy buenos días. Nicolás, buenos días, encantado saludando a usted y a sus oyentes. Estamos en una situación muy complicada, defensor. La OMPE terminó el proceso en lo que respecta a su trabajo. Se han contabilizado ya el 100% de las actas, incluyendo aquellas que recibieron algún tipo de observación, tanto impugnaciones como observaciones por parte de la OMPE y de los personeros. Y esto ha dado como resultado que Pedro Castillo tiene 44.240 votos por encima de Keiko Fujimori. Fuerza Popular y Perú Libre han presentado recursos de nulidad que ahora están en manos del Jurado Nacional de Elecciones, pero la información que tenemos y que nos acaba de informar un periodista de investigación reconocido y serio como Ralph Zapata de Ojo Público, es que prácticamente el 100% de los recursos de nulidad han sido denegados en los jurados electorales especiales. Entonces, estamos en una situación en la que el jurado es de prever resuelva más o menos lo mismo que el jurado electoral especial, pero que hay quienes no quieren reconocer la legitimidad y la probidad con la que habrían actuado los organismos electorales. ¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo sobre esto, doctor Gutiérrez? Bueno, nosotros hemos señalado con la mayor claridad posible que ambos candidatos, todo el país, toda la ciudadanía, tienen que reconocer los resultados. Pero esto pasa porque nadie se sustituya al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a nuestra Constitución, es el órgano del cierre, es el intérprete definitivo en materia de justicia electoral. De modo que una vez que el Jurado Nacional de Elecciones haya resuelto, lo que haya resuelto, habrá que respetarlo. Para que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones, y ellos lo tienen muy claro además, sus resoluciones tienen que ser resoluciones muy bien solventadas, suficientemente motivadas, robustamente expresadas en derecho y con la mayor transparencia. Hay que recordar que ambos candidatos, ambas agrupaciones, se han comprometido a respetar los resultados, a respetar la Constitución, a respetar la democracia, y ambos tienen que empezar a comportarse democráticamente, porque si hoy, que todavía ninguno de los dos ha sido proclamado, no se conducen en esa línea, entonces ¿qué podemos esperar luego, no? Sí, pero el problema que hay es que hay quienes tienen la voluntad, en particular del lado de Keiko Fujimori, en el sentido de que si el resultado no les es favorable, no lo van a reconocer. Y vienen voces que invocan incluso al golpe de Estado. Es decir, que si Pedro Castillo es la amenaza comunista, para detener la amenaza comunista todo vale, incluyendo un golpe de Estado. Y eso está enraizado en un sector de la población. Hay gente que tiene esa convicción. Bueno, empezaré por lo último. El golpe de Estado, como usted bien sabe, Nicolás, es justamente el quiebre de la Constitución. Y desde la Defensoría, y estoy seguro que desde otras instituciones de la sociedad y del Estado, no lo vamos a permitir. No se puede promover y mucho menos materializar un golpe de Estado. En segundo lugar, repito, ambos candidatos se han comprometido a reconocer los resultados. Yo como defensor del pueblo, nosotros como Defensoría, no podemos interpretar ni opinar sobre aquello que cada candidato esté planteando. A ninguno de los dos, hasta ahora por lo menos, los he escuchado decir que van a desconocer los resultados o que van a promover un golpe de Estado. Pero en cualquier caso, si eso se llegara a dar, van a encontrar en la Defensoría del Pueblo una institución frontalmente contraria a esto. Ahora, defensor, hay
usted ha hablado de que deben ser robustas las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿qué es lo que está pasando en este momento? Hemos tenido un proceso que además ha estado sometido a una rigurosa observación por parte de ustedes, por parte de Transparencia, por parte de observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea, del organismo de la Asociación de Organismos Electorales de América Latina. Es decir, hemos estado bajo la lupa, este proceso ha estado bajo la lupa. Y sin embargo ahora se habla no solo de recursos de nulidad, sino de recursos de nulidad que lo que sustentan es que lo que ha ocurrido acá es un fraude sistemático, que no queda claro todavía cómo ha sido, pero es lo que se pretende demostrar con estos recursos de nulidad. Ahora, el problema es que, digamos, hay procedimientos para digamos, tramitar estos recursos de nulidad. Hay que presentarlos en el plazo, hay que pagar tasas, hay que acreditar pruebas, y todo eso tiene sus momentos. A mí me ha llamado la atención la posición de la Defensoría en el sentido que se entregue el padrón. ¿Qué significa que se entregue el padrón exactamente? Bueno, o sea, que se actúen pruebas en el Jurado Nacional de Elecciones. A ver, en su pregunta usted se ha aparcado en varios temas, así que me va a permitir aclarar cada uno de esos. En primer lugar, en relación al proceso electoral, en efecto, la Defensoría del Pueblo, antes, durante y después del proceso, hemos realizado una serie de acciones y particularmente supervisión el día de las elecciones. Como usted bien ha señalado, nosotros no hemos encontrado ninguna irregularidad en el proceso electoral, lo hemos señalado con toda claridad. No hay ninguna prueba, indicio. La Defensoría se ha desplegado a nivel de todo el país con más de 600 comisionados y hemos asistido a un proceso electoral con una masiva concurrencia, con niveles importantes de seguridad, con una ausencia de violencia y no advertimos que haya de parte de las autoridades el sistema electoral una vocación por torcer, por cambiar la voluntad electoral popular. Eso en primer lugar, en relación a lo primero que usted señaló. En relación a lo segundo, es decir, que existen procedimientos, plazos, sí, en efecto, existen procedimientos y existen plazos. La Defensoría del Pueblo, en este sentido, lo que ha señalado es simplemente lo siguiente, y aprovecho que usted me hace esta pregunta para hacer una aclaración. Hay un medio escrito que ha puesto una primera plana con mi foto señalando que yo estoy puntualizando que el plazo debe ser a 59. Eso no lo he dicho en ningún momento. Lo que yo he dicho es lo siguiente, he dicho que el día que el jurado resuelva, que entiendo que va a ser a partir de mañana, en su resolución tendrá que explicar por qué acordó una cosa que no publicó, que luego derogó. No estoy diciendo que eso tenga que aplicarlo o lo tenga que implementar o que nosotros tengamos una posición A o B. Lo que estoy diciendo es simplemente que tiene que explicarlo, porque eso forma parte de la responsabilidad de ese órgano que resuelve justicia electoral. No he dicho más que eso. Y también he dicho que como la Corte Suprema, no en una sino en más de una ocasión, y el Tribunal Constitucional no en una sino en más de una ocasión, ha señalado que en ocasiones excepcionales se puede preferir el derecho sustancial al plazo, también tendrá que decir, bueno, nosotros como Jurado Nacional de Elecciones no estamos de acuerdo con esa posición porque en el derecho electoral existen tales características que no se les permite. Eso, Nicolás, es fundamental. ¿Y por qué es importante fundamental? Porque ellos son órganos de cierre, después de ellos no, esa es santa palabra, ahí murió el proceso. Pero defensor, eso ya lo hizo. Perdóneme. Sí, pero eso ya lo hizo el Jurado Nacional de Elecciones. No lo ha hecho porque todavía no ha resuelto ningún caso. Lo que ha hecho es simplemente dejar sin efecto su norma. Entonces, permítame terminar. Y usted también me habla de el padrón. El padrón es público, no lo digo yo, lo dice el artículo 197
de la Ley General de Elecciones. Eso es una lectura lineal, sin ningún, no se admite comentario. Usted abra la ley, revisa el artículo 197 y dice que es público. Si usted en este momento ingresa a la web de la RENIEC y pide el C4, usted va a poder saber el estado civil del señor Walter Gutiérrez, su firma, todo lo tiene usted ahí. Ese es el insumo que sirve para elaborar el padrón electoral que lo hace la OMPE, que a su turno va a hacer, digamos, un listado menor que luego va a los centros de votación, que también son públicos dentro del marco de la ley, porque la Autoridad Nacional de Transparencia ha dicho que son públicos, no solo la Defensoría, pero dentro del marco de la ley. ¿Qué tendrá que hacer el jurado? El jurado tendrá que decir, miren, de acuerdo, es público, pero para efectos de este proceso no lo voy a merituar porque tengo plazos perentorios y además porque no es relevante por tal o cual razón. Es decir, lo único que tienen que hacer es fundamentar. Las leyes están para cumplirse, probablemente no nos gusten en determinados momentos, pero las cumplimos. Y eso hace que le dé legitimidad, que cierre esta situación de incertidumbre. Claro, pero ahora, para ir también punto por punto, o sea, me queda claro, y eso es muy importante en un momento como este, que para la Defensoría, durante su trabajo de supervisión del proceso electoral, no se han encontrado evidencias que puedan concluir que ha habido un fraude. ¿Es así o no es así? En este momento, Nicolás, nadie puede hablar de fraude. Eso es irresponsable. He dicho, nadie puede hablar. Un fraude sistemático, masivo. Pueden haber habido irregularidades como han habido en otros procesos, pero eso no se, de ahí no podemos dar el salto a la garrocha y decir que hay un fraude. Ni nadie puede sustituirse al jurado, ni periodistas, ni críticos, ni líderes de opinión, ni políticos, ni ninguna otra institución puede sustituirse al Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el respeto y la institucionalidad. Quien dirá quién ha ganado y tendrá que fundamentar por qué, desestimando o estimando las nulidades, será el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, el segundo punto es el tema de los horarios. Lo que ha ocurrido, y lo han explicado no solo los voceros del Jurado Nacional de Elecciones, sino en un video el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es que Fuerza Popular solicita una ampliación de plazo. Y entiendo que es el representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones el que propone admitir esta ampliación. Y deciden el viernes pasado en la mañana ampliar ese plazo. Pero se dan cuenta en el camino que no podían hacerlo porque ya había una jurisprudencia, incluso decisiones del Tribunal Constitucional en el sentido de que no se pueden modificar los plazos en medio de un proceso porque es preclusivo, etcétera, todo lo que se ha dicho. Y se corrige inmediatamente, es decir, que en ningún momento se produjo una modificación y los argumentos han sido dados. Es decir, tú no puedes en medio de un partido cambiar las reglas de juego que además has venido aplicándole a todos los otros. O sea, si tú modificas el tema de los horarios para resolver un pedido de Fuerza Popular, tendrías que revisar, por lo tanto, todo lo que decidiste en este proceso electoral usando ese criterio de plazos. Está claro la argumentación del jurado, no sé por qué hay dudas al respecto. ¿Cuál es la pregunta? Yo no me voy a ¿qué es lo que tendría que aclarar el Jurado Nacional de Elecciones en su decisión sobre esto? Es decir, está aplicando el mismo criterio que se ha aplicado en todo el proceso. Nada más. A ver, Nicolás, esto lo voy a decir en abstracto porque no quisiera que se me malinterprete lo que voy a señalar, porque yo tengo que respetar el principio de neutralidad y nada más lejano que de mi intención que cometer esa inconducta. Mire, hay un principio que está alojado, recogido en la Constitución, que es el principio de publicidad. Las normas que no se publican no existen. No existen esas normas.
Y una segunda norma que deroga lo que no existe, ese vaivén exitosa tiene que probablemente explicarlo el Jurado Nacional de Elecciones. Forma parte de un razonamiento, de una transparencia de todo este proceso. Les repito, yo no estoy diciendo que tenga que seguirse, ampliarse el plazo. Lo que estoy diciendo simplemente es que las sentencias tienen que estar suficientemente motivadas. Es muy importante el plazo en el proceso electoral por tal y cual razón. Bueno, eso lo tendrá que decir el Jurado Nacional de Elecciones, no Walter Gutiérrez, no el Defensor del Pueblo, no la Defensoría del Pueblo, no el periodismo, no otra institución. Es el Jurado Nacional de Elecciones. Aprendamos a respetar a las instituciones. Simplemente estamos poniendo los elementos, los insumos sobre la mesa. Nada más. Son ellos quienes tienen que combinarlos y establecer sus resoluciones. Ahora, defensor, ha habido dos eventos, uno en Cieneguilla y otro que fue convocado en Cusco, uno de la Asociación de Municipalidades y otro de la Asociación de Gobiernos Regionales, en los que prácticamente se está reconociendo como presidente electo al profesor Pedro Castillo. Y esto ha generado controversia, ¿no? Incluso en el caso de los alcaldes hay un comunicado firmado por una docena de alcaldes de Lima que objetan este tratamiento, digamos, ¿no? No el hecho de la reunión en sí misma, sino del contexto de reconocimiento al presidente electo. ¿Cuál es la opinión de la Defensoría sobre este tema tan delicado? Le voy a responder indirectamente. Y no sé si con esto voy a cometer una infidencia, pero igual lo voy a hacer porque creo que mis colegas, espero que me acompañen, estoy seguro que me van a acompañar en esto. El día de ayer hemos tenido un Consejo de Estado. El día de ayer. Y justamente el presidente nos comentó de un evento que está por realizarse. El presidente fue muy claro, que él va a ir en su condición de presidente y además, si por A o B va algún candidato, él no puede estar porque tenía muy claro que tiene que respetar el principio de neutralidad. Los demás miembros que también estábamos allí en el Consejo de Estado, que además muchos de los cuales habíamos sido invitados, suscribimos totalmente esto. Porque el Inti Raymi es el evento al que se refiere, defensor. Exactamente. Es decir, si nosotros vamos y está el candidato A, estamos reconociendo al candidato A todo el Estado. El Estado, Nicolás, es más grande que el Ejecutivo. El Estado es mucho más. El Ejecutivo es un poder, ¿no? y hay otros contrapoderes, contrapesos. Tenemos que entender eso también. Aquí solo estamos eligiendo al Ejecutivo. El Parlamento ya está elegido, ya existe Poder Judicial, ya existe el Tribunal Constitucional, ya existe Contraloría, Fiscalía, etcétera. Entonces nosotros en esa reunión acordamos por lo menos que no vamos a asistir si es que van los candidatos. Y esa es una conducta correcta desde nuestro punto de vista. Hay otro asunto delicado, defensor. Salió una carta dirigida a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, firmada por cientos de oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, y se está convocando, entiendo por el mismo grupo que promovió la suscripción de esta carta, a una manifestación de militares y policías en situación de retiro el día de hoy en la Plaza Quiñones. Y digamos, el mensaje es bien complicado, porque lo que están diciendo es que si el Jurado Nacional de Elecciones, para traducirlo, digamos, no acoge los reclamos de Fuerza Popular y el Jurado Nacional proclama a Pedro Castillo, las Fuerzas Armadas no deberían reconocerlo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Y esto plantea un asunto bien delicado, es cierto, son militares en retiro, son ciudadanos como cualquier otro, pero ¿cómo se maneja una situación como esta, defensor? Bueno, sobre ese tema también quisiera hacer alguna precisión. Nosotros esto me parece que en otra entrevista hemos señalado que estas declaraciones que están de alguna manera promoviendo a militares en actividad que no reconozcan a quien sea elegido o elegida, están reñidas, son contrarias a la Constitución y por lo tanto merecen la total reprobación de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, yo creo que es yo quisiera suponer que esto es un equivocado aplicación, expresión del derecho de opinión, ¿no? Porque lo contrario, si no es así, entonces habría pues una actitud dolosa que me parece que no está dentro de este grupo de personas. Por lo demás, como usted bien ha señalado, ya en la actualidad son ciudadanos y si como otras personas tienen y tenemos el derecho de movilización y de protesta, bueno, tienen el derecho de opinión, el derecho de movilización, el derecho de protesta dentro de la Constitución. Fuera de la Constitución, nada, no solamente a ellos, sino a nadie. Defensor, le agradezco mucho por este tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Ha sido usted muy gentil y difícil la situación que tenemos delante, defensor. Sea cual sea el resultado, muy difícil, el país está partiendo en dos. Muy difícil, permítame 30 segundos, Nicolás. Claro. Ambos tienen que entender que hay un país después de estas elecciones. A uno o a una le tocará conducir el país. Al otro le va a tocar el control, pero también la colaboración. Hemos llegado a este punto de polarización y de crisis, Nicolás, porque los 5 años anteriores nos las hemos pasado peleando, confrontados y violando el principio de colaboración. Se elige a los poderes, se designa a las autoridades de los distintos poderes e instituciones para que colaboren entre sí, no para que peleen, para que colaboren, para que los derechos y los servicios públicos sean una realidad. Este malestar social que existe es justamente porque ha habido esta confrontación, este contencioso, este litigio político permanente en los últimos 5 años. Esto tiene que acabarse y ambos tienen que empinarse por encima de estas situaciones que lo único que hacen es ahoradar y destruir al país. Defensor, le agradezco mucho por sus palabras. Muy buenos días.